caso. Eh, Bien, nos parece, bueno, dos cuestiones. Primero, esta conferencia la pensamos a principio de año. eh, Había sido pensada para un ámbito tal vez más reducido y a la luz de los hechos que se sucedieron desde principio de año cuando la pensamos hasta aquí. Dijimos, bueno, la economía es en definitiva, una ciencia social que nos atraviesa a todos en nuestras vidas por igual, independientemente de las decisiones que tomemos cotidianamente, como consumidores, como productores, como actores de la vida cotidiana de una economía como la Argentina. Nos pregunto, ¿por qué hablar de economía? Bien, es una ciencia social. Justamente el ámbito en el que la Fundación pretende moverse es el ámbito de las ciencias sociales. Y la economía, como dijimos, eh, hemos visto y previsto que este año iba a ser un tema de mucho interés para todos, decisores, no decisores, para las personas en general, por cuanto se preveía que iba a ser un año de cambios y movidito tal como lo es. Les presento a Ramiro Albrieu. Ramiro es un economista ustedes habrán visto en su bio los antecedentes académicos y de investigación de Ramiro. Llegamos a Ramiro, digámoslo, gracias a otra economista, amiga de la casa, y personalmente muy querida, Megan Balesti, compañera de Ramiro también, que nos acercó el nombre de Ramiro para esta conferencia. No nos vamos a extender más en presentaciones. Agradezco como siempre a Carla Vidic por la colaboración de siempre. Y Ramiro, bueno, el auditorio es tuyo, mientras esperemos los que van llegando. Bueno, muchas gracias, Ariel, por esa presentación. Hola a todos y todas. Em, bueno, les voy a contar un poco en este marco totalmente incierto que tenemos en este momento. Em, Primero, ¿cuáles son los principales problemas de la economía argentina? Ustedes son las cosas que ustedes igual todos nosotros vivimos todo el tiempo, pero un poco más ordenadas. Pensar dónde están los nudos grandes, o sea, qué tipo de crisis estamos viviendo y llevarnos un poco al futuro para pensar posibles vías de solución de los problemas o, más así dicho, qué puede hacer el gobierno entrante para empezar a resolver los problemas que tenemos. Para eso voy a compartir una presentación, así, porque tengo algunos datos para mostrarle, creo que ahí ya la están viendo. Entonces, bueno, ahí la pregunta es ¿a dónde vamos? Vamos a ver si tengo cosas especulativas, pero por lo menos para darle alguna pauta de posibles trayectorias hacia adelante en términos de inflación, de actividad y de las principales variables macroeconómicas. Yo voy a concentrarme en tres ejes en la presentación. Uno va a ser contarles un poco de la coyuntura, o sea, mostrar un poco dónde está la economía argentina. El segundo va a ser hacer un diagnóstico, o sea, juntar esos síntomas para ver qué tipo de enfermedades, digamos así, tenemos. Y después plantear un poco, como decía antes, hacia adelante, a dónde podemos ir, qué está pensando el gobierno entrante y demás. Bien. Obviamente que cuando uno piensa de la coyuntura macroeconómica, uno piensa en dos variables principales, ¿no? Precios y actividad, o sea, inflación y crecimiento. Entonces, primer punto interesante, pero negativo de la economía argentina, ahí tiene un gráfico, eso que dice MAE, es el nivel de actividades. Todo lo que hacemos en todos los sectores de la economía, la línea azul es
el nivel, y la línea naranja con eje a la derecha es la tasa de crecimiento. Fíjense cómo la línea naranja, 2002, nos estábamos recuperando de la pandemia. Era recuperación, pero crecíamos 4 o 5%. Después nos vinimos en picada, tuvimos un tiempo cerca de cero a principio de este año, y después, con el impacto de la sequía y demás, la economía se contrajo, ¿no? El segundo trimestre del año, ven que la línea naranja está en números negativos y la línea azul se ve que es el nivel, se ve como hay una B corta ahí, ¿no? Ese fue el impacto de la sequía. Y después tenés una recuperación, pero que en niveles, fíjense el último punto azul, el final de la línea azul, está todavía debajo de los niveles de 2022. O sea que es una economía que se encuentra estancada, ¿no? Esto es cuando uno mira todo el agro, la industria, los servicios, todo junto, uno lo que ve es una economía que está estancada, que no crece. O sea, no tenemos crecimiento económico. Ahora, uno puede decir, bueno, fue este año, fue la sequía, pero si uno ahora mira la serie, esa misma de actividad, pero de largo plazo, los últimos 20 años, fíjense que tenés etapas de crecimiento, pero desde 2013 que la economía no crece. O sea, lo que quiero decir es que esto del motor apagado del crecimiento de la economía se ve mucho este año, pero en realidad, como ustedes lo saben, es algo que venimos conviviendo como una década. Y esto tiene muchas implicancias. Imagínense para ustedes, cualquier empresa que tiene que tomar una decisión hacia adelante. Bueno, lo que vio en el último tiempo es que la cosa no se mueve, ¿no? Si uno tiene que hundir capital, tiene que invertir en algo, y si esto es lo que viene, no sé si me conviene invertir mucho y hundir capital y tomar riesgo hacia adelante. Imagínense los mercados de trabajo. Una persona que entró a sus 18 años al mercado de trabajo, hoy tiene casi 30 y no vio crecimiento económico. O sea, no vio una economía en expansión, no vio nuevas oportunidades, vio una economía estancada. Y eso de 2013 es una realidad. Acá no está. Si uno tira la serie para atrás, esta que arranca en el 93 para atrás, obviamente que la serie tiene muchos vaivenes, pero todo el tiempo se va moviendo para adelante. Incluso los 80, que fue una década muy mala, la década perdida lo llamamos, igual tuvo momentos de crecimiento, pero ahora lo que vemos es una meseta que yo creo aparte que esto va a seguir un poco más. O sea, ya tenemos una década perdida de 2013 a 2023. Entonces tenemos un problema para crecer, que está empeorado por la sequía y todo lo que vemos ahora de corto plazo, pero que tiene en realidad antecedentes o es de largo aliento. Bueno, ¿qué pasa con la inflación? Ahí lo que ven en el gráfico es la inflación mensual, cada mes. O sea, cada puntito es la inflación de ese mes. Entonces, fíjense una cosa que veníamos hablando de la alta inflación, no sé qué, pero hasta 2021 la inflación estaba como máximo en 3 o 4% en un mes, y cuando subía un poco más revertía. O sea, fíjense, toda esta parte está ahí en una banda de 2 a 4%, ¿no? Bueno, desde el 2022 en adelante entramos en otro régimen, que es un régimen de inflación que se fue acelerando. Fíjense lo que era esta línea. Obviamente que tiene vaivenes, va, viene, va, viene, va, viene, pero fíjense que la tendencia era aceleración todo el tiempo. Antes nos parecía normal 2%, 3 meses después nos parecía normal 4%, 6 meses después nos parecía normal 8%. Y bueno, así se van armando los regímenes de alta inflación. Uno va saltando y de pronto ya dice, bueno, 6%, y ya es más o menos lo que tenemos, y después es 8%, y ahí uno se va moviendo todo el tiempo. Obviamente que acá hay un pico, como lo ven, de 12% de inflación, que fue cuando, bueno, Massa pierde la elección y, ¿cómo se llama? La primera vuelta, y ahí entonces libera el tipo de cambio formal y muchos agentes económicos empiezan a liberar parte de los precios. Perdón. A ver, perdón, Gabriel, si podés mutearte. Ahí está, gracias. Bien, en el momento. Bueno, entonces, cuando uno mira la inflación,
nosotros somos una economía de alta inflación desde hace tiempo, pero lo que estamos viendo en los últimos 2 años es de otra naturaleza, es otro régimen. Una cosa es un régimen de 35% al año y otra cosa es un régimen de 140% al año. Entonces nos movimos a un régimen que era de alta inflación a uno que es de muy alta inflación. ¿Sí? Y eso pasó o sea, en los últimos 2 años. Antes no había pasado, ¿no? Pasó recientemente, podemos decir. Ahora, una cosa interesante y que muestra este gráfico es, otra vez, esto parece una cosa que va y viene, pero esto es la inflación núcleo. Esto es cuando miramos la inflación, pero sacamos productos que son estacionales o que el gobierno los regula. Entonces sacamos por ejemplo, todas las frutas, todo lo que sea estacional, y sacamos todo lo que el gobierno pisa, por ejemplo, los bienes públicos, los servicios públicos, y entonces todo el resto, que es más lo libre, los precios libres. Bueno, los precios libres se están moviendo a esas tasas incluso un poco más aceleradas. O sea que, ¿qué les quiero marcar con cuando uno mira los datos de inflación? Que entramos en una economía donde la inflación está en todos lados. No hay un precio que esté guiando a la inflación, sino que todos los precios empiezan a subir en conjunto, empiezan a acelerarse la inflación de cada uno de los precios, pero se mueven todos como en tándem, ¿no? Y por eso esto es un régimen, porque ya no es un precio que sube, todos los precios, todos vamos subiendo los precios y un poco nos acomodamos a otros precios y esos precios se acomodan a los nuestros. Y entonces todo es consistente después, por eso es un régimen. No hay un precio culpable acá de lo que está pasando. Termina siendo, bueno, todos los precios van subiendo juntos, ¿no? Cuando uno mira antes de eso, si uno mira antes de 2021, 2022, y uno mira esos picos que se ven en los gráficos, esos picos eran cuando había una devaluación. Los precios en general no se movían, cuando había una devaluación, los precios todos se movían un poquito y después se volvía a la estructura más o menos estable anterior. Ahora lo que está pasando es que vamos moviéndonos a umbrales de inflación cada vez más altos, pero esos nuevos niveles de inflación mensual de 8, 9, 10% se dan a lo largo de la economía, se dan en todos lados, no en un sector y algunos, sino que ya la economía es como que se acostumbra, digamos así, como ocurría en los 80, ¿no? Se vuelve a acostumbrar a vivir en entornos de alta inflación. Entonces, ningún precio te parece, todos los precios te parecen un poco bien, mal, no sabes exactamente cuáles son los precios correctos, pero vos en tus cosas no puedes quedarte atrás. Entonces, también empezás a corregir, si en el margen que cada uno tiene, no quiere quedarse atrás, entonces corrige, entonces el de al lado corrige, entonces, y ahí se genera un régimen de alta inflación, ¿no? Nosotros lo habíamos estudiado bastante en la economía argentina, en un momento parecía que eran cosas de la historia y ahora en realidad tenemos que volver a estudiarlo, pero porque es algo que está pasando en la vida real. ¿Por qué importa que sea un régimen de alta inflación? Porque no es tan fácil desactivar un régimen de alta inflación. Si es un solo precio que sube, bueno, vamos a atacar ese precio. Ahora, si la economía está montada en contratos, en acuerdos y en expectativas de una inflación de 10, 12%, no es que con mover alguna variable rápidamente vos vas a poder desactivar una inflación alta. Se hace más complejo cuando la inflación ya está metida dentro de cada decisión en la economía. Se hace mucho más complejo desandar ese camino. Bien, nivel de actividad, estancamiento. Nivel de precios, régimen de alta inflación. Obviamente que siempre el tema de los dólares está ahí, tema los dólares, ¿no? Aparecen cada vez que entramos en terrenos complejos en la macroeconomía. Ahí lo que tienen es un gráfico de lo que llamamos la cuenta comercial. Los dólares que conseguimos por las exportaciones aparecen en azul, los dólares que tenemos que pagar por las importaciones aparecen en naranja. La diferencia entre los dos está en gris. Si es positivo es que nos sobran, si está en negativo es que nos faltan. Entonces, fíjense que ahí tienen largo plazo. Por un periodo largo, a principios de los 2000,
las exportaciones aventajaban a las importaciones. De alguna manera nos iban sobrando dólares. Entonces la línea gris estaba por encima de cero, ¿no? Pero en un momento en 2013, justo cuando la economía se empieza a estancar, los dólares ya empiezan a faltar. Luego, ven que ahí la línea gris se va para cero, entra en cero, después, como ustedes ven, hay un momento donde aparece un superávit comercial, pero básicamente es porque caen las importaciones. Tenemos una recesión muy fuerte a fin del gobierno de Macri y después con la pandemia. Y ahora volvemos a entrar en un terreno deficitario. Fíjense que si uno mira la línea azul, ve el impacto de la sequía. ¿Ven cómo cae al final? Bueno, eso básicamente son los dólares que vienen del campo. Para este año, los dólares del campo van a las exportaciones, digamos, del sector de productos primarios asociados al campo, van a estar un 40% debajo de lo que fue el año pasado. 40%, es un montón. Nunca o sea, desde que hay datos sobre exportaciones por tipo digamos, por sector o por tipo de exportación, es la primera vez que hay una caída tan profunda en productos primarios. O sea que el campo tiene un shock tan grande como el que hubo este año. No hubo una sequía parecida que tenga impacto en las exportaciones tan grande al menos desde la década del 60 o un poco antes, ¿no? O sea, no hubo nunca un shock así desde que hay registro y datos. Entonces, obviamente que el mercado cambiario, que es donde se mueven los dólares, tuvo un impacto muy fuerte que fue el impacto de la sequía. Pero también tenemos que entender que en realidad veníamos con un problema de dólares desde antes, ¿no? Esto lo que hizo fue poner urgente algo que ya venía pasando en forma quizás un poco no tan urgente, pero sí que como tendencia, ¿no? Y es que cuando la economía argentina empieza a tener problemas de inflación y demás, lo que hace el sector privado es empezar a tener conductas defensivas, ¿no? Las conductas defensivas quiere decir que cualquier dólar que esté dando vuelta lo voy a comprar y me lo voy a guardar porque en Argentina cada vez que hay un problema todo termina con una devaluación, ¿no? Y eso puede tener una naturaleza cierta en el diagnóstico, pero que en realidad se hace cierta cuando empezamos a comprar dólares, o sea, es como una profecía autocumplida. Si todos salimos a comprar, o sea, obviamente que no hay dólares para que todos usemos todos nuestros pesos, vendamos todo lo que tenemos para comprar dólares, y no va a haber dólares en la economía. Ni en ninguna, o sea, cualquier economía del mundo, salvo Estados Unidos, que emite dólares, si todo el mundo sale a comprar dólares en forma acelerada, y bueno, no va a haber dólares, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si bien la sequía tuvo un rol en el tema del dólar y el cepo y todo lo demás, si uno mira un poquito más, traten de detenernos un segundo en este gráfico de barras, este gráfico lo que muestra es los dólares que se tienen y los que se deben por sector. O sea, la diferencia es como para cada uno de ustedes los activos que tienen y los pasivos. Los activos que tienen contra los demás, cosas que le deben, o activos que tienen, su casa, el auto, lo que sea, y lo pasivo es la deuda, ¿no? Imagínense, pero esto es externa. Si hubiese escasez de dólares, seríamos un país que deberíamos un montón al resto del mundo. Teníamos un problema con los dólares. Che, no nos sobran los dólares, nos faltan. Porque debemos un montón en dólares y no tenemos para pagar los dólares. Eso es falso. La línea negra muestra para la economía en su conjunto los dólares que tenemos menos dólares que debemos. Y como ven, es positivo. O sea que la economía argentina en realidad le sobran los dólares. Es una economía que es acreedora al resto del mundo por 100.000 millones de dólares, como se ve ahí en la línea negra. Es un montón de plata. Es un montón de plata. Es un cuarto del PBI, para que tengan una idea. En el neto, ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno sí tiene un problema. El gobierno tiene deuda externa y no tiene dólares. Entonces, el gobierno es la línea azul más oscura. Supongo yo, tengo un problema con estos dos colores. Culpa mía porque los elegí yo, o sea, totalmente. Pero fíjense todo lo que aparece en negativo. El gobierno tiene muy pocas reservas en el Banco Central y mucha deuda por pagar en dólares. Entonces es un deudor por 100.000 millones de dólares. Como lo ven ahí. A ver, lo voy a marcar. Ahí. Ahí se ve, ¿no? Si lo marco o no.
Sí. Bueno. Ahora, el sector privado, todos nosotros, y más, cuanto más plata vos tenés, más vas a engrosar esto, en realidad está parado sobre una montaña de dólares que llega a 150.000 millones de dólares en el neto. ¿Por qué? Porque el sector privado, cuando la cosa anda mal, dice yo no hago nada, me quedo parado en los dólares esperando a que haya una devaluación. Y los gobiernos, en vez de devaluar, empiezan a hacer cosas, ponen tipos de cambio raros, que al final del día todo termina en un sinceramiento cambiario y en que al final se unifica el tipo de cambio como cualquier gobierno que venga, o ahora cualquier ley que tengamos, hiciera más iba a ser lo mismo, iba a buscar unificar al mercado de cambios en un solo dólar, ¿no? Entonces al final del día el que guardó dólares termina ganando. Desgraciadamente en Argentina, entonces se hace una apuesta que termina generando retorno positivo. Entonces, fíjense, la línea azul que está en acreedor, esos son el stock de activos en dólares que tiene el sector privado menos las deudas que tiene el sector privado en dólares con el resto del mundo. O sea que lo que quiero decir con este gráfico es, Argentina no tiene un problema de dólares, tiene un problema entre el sector privado y el sector público. Es un problema nuestro, ¿no? De nuestra relación con el resto del mundo. Es que cuando acá la cosa anda mal, el sector privado sabe que va a una devaluación, entonces va a las arcas del Banco Central, se lleva todos los dólares y se queda esperando a que el Banco Central no pueda más, y cuando no puede más tiene que devaluar, y ahí el que guardó dólares va y sale y compra todo porque tiene una ganancia de capital inmediata. Entonces, eso, de nuevo, cuando ustedes escuchan a alguien que dice la típica escasez de dólares de Argentina, eso hay que discutirlo de nuevo, porque no es cierto que Argentina tenga problemas de dólares. Es más bien un problema de instituciones. No le creemos al gobierno o creemos que va a haber una devaluación porque la regla que pone el Banco Central no va a durar. Entonces, el sector privado trata de correr contra el Banco Central, trata de ganarle una pulseada, digamos así, al Banco Central. Y cuando se la gana es porque el Banco Central libera el tipo de cambio y ahí, bueno, el sector privado dice, cobro, porque ahora los dólares que me guardé ahora valen mucho más de lo que tenía antes. En el medio ocurre toda esta cosa que tenemos ahora de un montón de tipos de cambio, pero es los regímenes de cepo cambiario, como ustedes verán, son muy complejos de administrar. Y al final del día igual terminás perdiendo reservas todo el tiempo. Entonces, los gobiernos saben que es una medida transitoria, no es una medida óptima de largo plazo. Un cepo porque al final los exportadores lo que hacen es subfacturar, o sea, mentir en cuánto venden para no liquidar al tipo de cambio oficial, y los importadores lo que hacen es sobrefacturar. Bueno, cualquiera que vivió un poco en los 80 entiende todo esto que era moneda común en aquella época. Bueno, cuestión es que, repasando, economía estancada. Eh, Ustedes dicen, bueno, ¿por qué gana alguien con propuestas tan extremas? Bueno, ve por lo que estoy contando yo, ¿no? Economía estancada, inflación acelerada, problemas con los dólares y políticas que no lo están resolviendo, el cepo no lo está resolviendo. Y después queda el tema fiscal. Ahí tienen lo que se llama el déficit fiscal. Ahí está marcado como superávit. O sea que cuando está en positivo es superávit, cuando está de cero para abajo, cero la línea anda por acá. Imagínense, primera nota, los gobiernos en general en todo el mundo tienen déficit fiscal. ¿Por qué? Y porque el gobierno provee bienes públicos. Los bienes públicos, por definición, no tienen rentabilidad, ¿no? Económica, tienen rentabilidad social. Si yo invierto en educación, eso no me va a dar hoy ganancia, pero mañana tengo un trabajador que tiene un trabajo bueno y eso a la economía le da más productividad. Pero hoy es déficit fiscal, ¿no? Entonces, los gobiernos en el mundo, imagínense, yo pongo todos los países del mundo y hago un promedio, tienen un déficit fiscal de más o menos 2 puntos del PBI en la línea naranja y 3 puntos del PBI, más o menos estoy inventando una línea ahora con mi mano, ahí imagínense, de la línea azul. Ese es el promedio de todo el mundo. O sea que no tenemos que levantar qué escándalo el déficit fiscal. Bueno, todos los gobiernos lo tienen. Pero los gobiernos que lo tienen es porque hay un pacto social con el sector privado que dice estoy dispuesto a financiarte el déficit fiscal, ¿no? O sea, a cambio me estás dando cosas. Entonces, bueno, te dejo que sea deficitario. Ahora, si miro Argentina, primera cuestión, acá también tenemos, quise poner un gráfico de largo plazo para que lo vean. Entonces, fíjense que
cómo tuvimos un momento de superávit fiscal cortito, tuvimos un momento de déficit fiscal histórico, y después, por un momento, entre 2015 en adelante, nos fuimos a números muy negativos, que obviamente con la pandemia, eso se hizo un déficit fiscal total de 8 puntos del PBI, primario de 6 puntos del PBI. O sea, es un montón, todos los gobiernos se fueron para allá, y después revertimos. Ven que como así como nivel de actividad, ¿se acuerdan que lo vimos que hizo una B corta? Acá también es una especie de B corta, pero se quedó también con números más negativos. O sea que el déficit fiscal del sector público en Argentina está en el orden de 4%. Ustedes habrán escuchado números más grandes porque eso se le suma a lo que se llama déficit cuasi fiscal, que son las cuentas del Banco Central. No hace falta sumar a eso, sinceramente. Yo creo que, vieron, habrán escuchado esto, LELIX, esas palabras que están dando vueltas, tiene que ver con el balance del Banco Central. El Banco Central, cuando el gobierno emite muchos pesos para financiar el gasto público, el Banco Central sale a comprar los pesos. Cuando compra los pesos, emite títulos remunerados que se llaman LELIX. Se las coloca a los bancos. Ahora, como hay mucha inflación, el gobierno tiene que emitir mucho. Como emite mucho, el Banco Central tiene que emitir mucho de esa deuda. Entonces, esa deuda va creciendo y eso se llama déficit cuasi fiscal. En flujo y en stock se llaman stock del ELIX, que es lo que habrán escuchado, que se habla ahora de eso mucho, porque Milei cada vez que habla de las LELIX, ¿no? Que para mí no es un problema tan serio, pero bueno, si uno quiere puede complementar a este número rojo, agregarle 3 puntos del PBI más o menos del déficit cuasi fiscal que tienen los gobiernos. Pero yo creo, si ustedes, digo, me creen un poquito en esto, el déficit fiscal es menos un problema que otro gráfico que tiene que ver con el sector público, y que es el gráfico del gasto público consolidado. O sea, ver qué estuvo pasando con las cuentas públicas en el largo plazo. Fíjense que yo ahí puse recontra largo plazo. De 1980, el gasto público consolidado de 1980 hasta 2005 se mantuvo más o menos en niveles parecidos. Esto es todo lo que gasta todo el gobierno, ¿eh? Provincia, municipio, nación, todo lo que gasta todo. Todo el sector público en términos de PIB. De cada 100 que se generaba PIB, el PBI, la actividad, 30% era gasto público. 30, un poquito más, un poquito menos, 35, 20, ¿ven? Hasta 2005 teníamos una historia y a partir de ahí tuvimos otra historia, totalmente distinta. O sea, el sector público pasó de representar 30 a representar 45 en la última década. 45, o sea, la mitad del PBI casi. Ahora, la pregunta que vale hacerse, y que también creo que viene de la mano del diagnóstico que tenemos que hacernos, es si el sector público mejoró la provisión de bienes públicos en forma acorde a haber aumentado su participación en la economía en 15 puntos del PBI. Aumentó en un 30%. No, perdón, en un 50%, partiendo de 30 a 45. O sea, pasó de 30% del PBI a 45% del PBI su participación. Y la pregunta es qué resultados vimos palpables, porque yo sinceramente, y la gente que sabe estos temas, de distintos temas que hacen a los bienes públicos, bueno, ven que de hecho uno podría pensar que hubo un empeoramiento, incluso sería como una paradoja, ¿no? Gastamos más y la calidad de los bienes públicos es peor. Entonces, acá también tenemos un tema. Entonces, si uno mira la coyuntura, aparecen 4 ejes: actividad, inflación, dólares y déficit fiscal. Pero cuando uno mira esos ejes, todos tienen problemas que se van más allá de la coyuntura, que vienen de procesos más largos que la coyuntura, ¿no? Ahora, lo que hay que agregar a esto, lo último sobre coyuntura, es el tema de la fragmentación. Argentina es un país que tenía cierto nivel de desigualdad, pero que se jactaba hasta no hace tanto de ser países donde había, como decía yo antes, donde había movilidad social ascendente, ¿no? Donde había posibilidades de salir de cierto entorno, de que los hijos les vaya mejor que los padres, de que la cuna no era tan determinante de tu estatus social, ¿no? En el mercado laboral y demás. Bueno,
ese tipo de cosas también son cosas que se fueron rompiendo. Acá, por ejemplo, tengo un solo gráfico para contarles algo más de corto plazo y es qué pasa con el mercado laboral. El mercado laboral, hoy en día, lo que vamos teniendo es un mercado laboral para el sector formal que logra empatarle a la inflación y para el sector público, como ven ahí, la línea medio amarilla, naranja clara. Y después tenemos el mundo de lo informal. El mundo de lo informal, desde 2020, perdió prácticamente 30% en términos reales su poder adquisitivo. O sea, al mismo tiempo tenemos un crecimiento en el mercado laboral de la informalidad. Entonces, lo que vamos teniendo es mercados de trabajo segmentados, sociedades mucho más fragmentadas de las que conocíamos hasta ahora, donde teníamos mercados formales más grandes, teníamos un montón de mecanismos para, de alguna manera, que cualquier mejora sea inclusiva, ¿no? Sea distribuida. Bueno, nos fuimos moviendo a esquemas donde cada vez más vamos a tener sectores, nosotros llamamos mercado de trabajo duales, sectores económicos segmentados. También se ve con la tasa de pobreza. Ustedes habrán escuchado la tasa de pobreza que hoy en día es 40, 45. Esa tasa de pobreza argentina, obviamente que es un poco mentirosa en el sentido de que tiene una canasta que es demasiado, digamos, es una canasta de clase alta, ¿no? Si yo pongo una canasta que es comparable internacionalmente, por ejemplo, 6,8 dólares por día, esa canasta es una canasta que se usa en todo el mundo, ahí lo que ustedes tienen es la pobreza en color azul. O sea, para fijar ideas, la pobreza en Argentina es más o menos 10%, comparable internacionalmente. ¿Es alta? Bueno, en Uruguay es 5%. O sea, es mucho más alta que Uruguay, es más alta que en Chile, es más baja que en Brasil. Brasil, imagínense todo el norte de Brasil. Brasil es 20%. Pero en términos de la historia argentina, es alta. Fíjense, yo puse acá 3 momentos del tiempo. Y, bueno, momento del tiempo donde justo era alta, ¿no? 93 la pobreza iba subiendo, era 15%. La crisis de 2001, 2002, ahí te dejó una pobreza alta. Después había bajado y ahora está más o menos, miren la barra azul, entre 10 y 15%. Entonces, lo que tenemos ahora es, perdón, si yo pongo este dato para atrás que no lo tengo, la pobreza era muy baja en Argentina históricamente. Los primeros datos que tenemos, y hasta la década, hasta la hiperinflación del 89, la pobreza no superaba el 5% en Argentina nunca. Nunca en ningún momento. Ahora estamos hablando de una pobreza de, en esta métrica, 15%. ¿No? O sea que no es que sea, no es 50. No, bueno, lo otro es un tema metodológico. Pero la pobreza, en comparación internacional, en Argentina, la que tenemos ahora, no es parecida o sea, es mucho más alta de la que teníamos hasta antes de las reformas estructurales de los 90. Después sí empezamos a tener pobreza más alta, entramos a un mundo que convivimos con la pobreza. Entonces, esta es la parte social, me falta agregar a esta coyuntura que tenemos. Ahora, esto, si yo lo junto, es lo complicado que tenemos, ¿no? No hay un problema en Argentina, hay un montón de problemas, no hay una solución. Bueno, para cada problema habría un conjunto de soluciones, pero encima tenemos que pensar en trabajar en distintos ejes. Porque tenemos un problema macro de corto plazo, sí, tenemos que resolver el tema de la inflación y del crecimiento de corto plazo y estabilizar a la economía. Pero tenemos un problema de que no crecemos hace una década, o sea, tenemos un problema de crecimiento, pero también, y quizás con más profundidad, tenemos un problema de qué tipo de roles le damos al Estado y al privado en la economía, que eso es mucho más, eso es estructural, ¿no? O sea, ¿dónde queremos que el Estado esté? ¿Dónde queremos que el Estado no esté? ¿Qué pasa con la iniciativa privada? ¿Qué cosas vamos a privatizar? ¿Qué cosas no? O sea, tenemos crisis de distinta naturaleza, pero que una se monta sobre la otra, porque todo esto está junto, no es que yo que soy analista lo puedo tratar de separar, pero en la vida real todo esto es nada, es lo que discutimos todos los días, cada uno de ustedes en sus lugares, todo mezclado, porque ocurre todo al mismo tiempo. Son crisis simultáneas. Ahora, cada una de esas crisis, como decía, trae aparejado distinto herramental de política pública. Las crisis de corto plazo se resuelven con lo que llamamos planes de estabilización. Planes de estabilización no resuelven los problemas de fondo, pero te baja la inflación y te permite ampliar el horizonte para empezar a resolver problemas. Si yo no tengo la economía estabilizada, a nadie le importa el largo plazo. Y vos decís, che,
pensemos de acá a 10 años. Vos decís, ¿qué si no sobrevivo en un mes? Entonces, estabilizame primero para poder correr hasta dónde tengo el horizonte. Si el horizonte lo logramos correr, el gobierno, el sector privado, a 10 años, bueno, podemos discutir cómo crecemos. Entonces, traemos discusiones sobre competitividad, sobre productividad, sobre reforma laboral, pero solo eso es posible si yo primero estabilizo la economía, porque realmente no entra en el herramental de decisión lo que ocurre en 10 años para una empresa que tiene que sobrevivir los próximos 4 meses. Es como, parece que estás hablando del sexo de Los Ángeles, ¿no? No tiene nada que ver con los problemas reales. Entonces, primero está el tema de la macro de corto plazo y el plan de estabilización. Segundo está el tema de las fuentes de crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer? Se ve que lo que teníamos se pinchó. En 2013, lo que había ya no da crecimiento económico. Hay que buscar algo nuevo. Y tercero, quizás las discusiones sobre el Estado presente, todas estas discusiones que estuvimos teniendo, bueno, dieron lugar a una reacción mucho más de decir, che, déjame moverme, ¿no? Déjame, o sea, dame espacio para la iniciativa privada. Y eso es lo que nosotros llamamos reforma estructural. Entonces, lo que van a ver ustedes, que se va a empezar a discutir, va a trabajar en 3 ejes de política pública. El eje de plan de estabilización, el eje de fuentes de crecimiento, qué hacemos con el campo, qué hacemos con Vaca Muerta, cómo hacemos para reformar la industria, y el eje más de dónde tiene que estar el Estado, dónde el Estado tiene que empezar a correrse y cómo damos más iniciativa al sector privado, que nosotros llamamos a eso reforma estructural. Entonces, termino, perdón, lo hice un poco largo, ¿no? Pero bueno, ahora termino, digo, menciono algunas cosas para que si ustedes después quieren preguntar, hacia adelante. Hacia adelante, nadie sabe. Tenía que haber puesto primero, nadie sabe. Pero si tenemos que poner escenarios, podemos pensar 3 grandes grupos de escenarios. Uno que sería status quo, que yo creo que es más si hubiese ganado la coalición gobernante, que era, bueno, seguimos con lo que tenemos y apostamos a un buen año porque pasó la sequía, porque Vaca Muerta, y vamos viendo ahí sobre la marcha, pero no hay nada tan profundo que haya que cambiar. Eso lo podemos llamar status quo. Obviamente que dado que un cambio, una demanda de cambio, ese escenario es muy poco probable, ¿no? Pero bueno, yo me voy a mencionar para que lo tengan en mente. Después tenemos un escenario, vaya en la otra, en las antípodas, que es el escenario de shock. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Estabilizar, buscar fuentes de crecimiento, o sea, de crecimiento nuevas y hacer reforma estructural, lo hacemos todo ahora. Entonces ya mismo abrimos a sesiones extraordinarias y vamos a ir con la agenda que va a tratar todos los temas. Eso se llama shock. ¿No? Shock es todo lo que hay que hacer lo hago ya. No tengo, como decía, no me acuerdo quién dijo, ni 100 días, tengo 100 horas. Imagínense, shock. Y después tenés algo en el medio que ahí adentro entra un montón de posibilidades que sería gradualismo, ¿no? Gradualismo tiene algunas cosas de shock, algunas cosas hago rápido, pero otras cosas digo, bueno, esto lo voy a tener que hacer más lento, esto más rápido, ta, ta, ta. Entonces, uno primero puede tratar de ordenar cómo se va a ir armando el futuro en estos 3 grandes escenarios. Después hacia adentro hay muchas cosas, pero para ordenar vamos a empezar a escuchar señales del gobierno entrante y eso nos va a ir llevando a alguno de estos escenarios, ¿no? Entonces, lo mejor que puedo hacer es darle por lo menos indicadores de dónde mirar y cómo entender a esas señales. Y eso nos da 3 escenarios. El status quo, o sea, cualquier escenario tiene un shock cambiario, ¿no? Obviamente. O sea, que el cepo hay que removerlo. El cepo se remueve, digamos así, es muy difícil remover el cepo en un día, pero hay una idea de que hay que ir a una unificación cambiaria. El status quo y el escenario gradual comparten que piensan en un escenario donde en 9 meses o en un año vos tenés un tipo de cambio unificado. Pero antes es muy difícil, porque remover el cepo cambiario sin que tengas una corrida más grande, y la verdad, nadie lo hizo nunca. O sea que y no creo que alguien se la juegue a ir a ese escenario. Pero imagínense que el status quo igual reconocía que el tipo, esta cosa de los
tipos de cambio múltiples, no iba para ningún lado. Podía armar 2 o 3 tipos de cambio grandes, un tipo de cambio financiero libre y uno regulado, y después ir buscando una convergencia. Pero eso es unificación cambiaria. El status quo también tenía la inflación alta y persistente, ¿no? O sea que no había mucha preocupación por bajar la inflación. Y es decir, el status quo sería seguir, acelerar un poquito más, coquetear con una hiper. En términos de crecimiento, el escenario status quo era nada, acompañar, ver cuántos dólares podemos sacar el año que viene y vivir con los dólares nuevos que van a aparecer, y la reforma estructural la pateamos para adelante. De nuevo, este escenario no lo veo como probable, pero dejémoslo anotado porque uno nunca sabe. ¿Cómo sería el escenario gradual? Esperen, déjenme ir primero al otro, al de shock, y volvemos a gradual. El de shock era el escenario de vamos por todo. ¿Vamos por todo qué era? Dolarizar la economía. ¿Qué es eso? Eso es agarrar todos los pesos que están, vamos al Banco Central y los cambiamos por los dólares que existan. ¿Cuál es la tasa de conversión? Y depende de cuántos dólares haya y cuántos pesos haya, ¿no? Entonces, obviamente que para hacer una dolarización primero tenés que tener un salto en los precios brutal, ¿no? Casi le diría que una hiper, ¿no? Porque lo primero que tiene que pasar es que tenés que lo que se llama licuar, que los pesos tienen que valer tan poco que los dólares que vos tenés, bueno, alcanzan para que cada uno se lleve una parte de un dólar frente a los pesos que uno tiene. Obviamente que la dolarización, cuanto más dólares tengas en el colchón, pero no en el colchón, tenga el Banco Central, menos necesitas que haya un salto en los precios. Porque si vos tenés un montón de dólares, la gente viene nomás, le da los dólares, ¿no? Entonces, bueno, para este escenario se pensaba en conseguir 15.000, 20.000, 25.000 millones de dólares afuera, lo que pensaba Ocampo, que era la persona que estaba puesta para dolarizar la economía, y con eso tenías un colchón donde vos podías, si bien tenías un salto en el dólar y por lo tanto una aceleración de la inflación, después no te llevaba una hiperinflación. Pero yo que era dolarización, era apertura total de la protección. O sea, chau protección a textiles, a juguetes, chau Tierra del Fuego, toda la protección a la industria argentina. También remoción de todos los impuestos a las exportaciones del campo y de los servicios TICs. Ese modelo es un modelo de apertura indiscriminada, ¿no? Que sería esto, promoción de nuevos sectores. Y obviamente que es un modelo donde también pensaba leyes ómnibus para reformar el sistema educativo para moverte a vouchers, el sistema de salud para moverte a vouchers, la privatización de todas las empresas públicas y todo eso. Eso sería ir con terapia de shock. En el medio tenemos lo que yo creo que va a pasar, pero que puede ser de muchas formas, que es gradualismo. Si tengo que apostar, de nuevo, hay mucha incertidumbre, pero si tengo que apostar acá, yo le diría que Milei no va a poder, aunque quiera y aunque tenga el diseño óptimo, en la implementación, en la práctica, frente a los grupos de poder, frente a la política, va a obligar a Milei a tener una postura que va a ser más gradual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir un plan económico ortodoxo, pero que no es dolarizar, sino que es, vamos a sacar el cepo en 9 meses, ¿no? Vamos a tener tipo de cambio múltiple, vamos a unificarlo. En vez de tengo el tipo de cambio de cada uno de nosotros, nada, bueno, hagamos 2 o 3 tipos de cambio, convivamos con eso y vayamos ajustando más rápido el oficial. Entonces, vamos camino a una unificación cambiaria que va a llevar un tiempo, va a llevar un semestre, va a llevar 9 meses, el gobierno va a ir viendo, pero va a ser un plan ortodoxo, en el sentido de que por supuesto que hay que empezar a ajustar las cuentas fiscales para que no haya tantos pesos dando vueltas, hay que ir unificando el tipo de cambio, pero todo eso va a ocurrir en forma gradual. Ahora, al principio se le va a dar un salto al tipo de cambio oficial, porque el gobierno va a empezar con una devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? Como ya el gobierno lo dijo, Milei dijo, bueno, 650 sería un tipo de cambio, ya un poco lo señalizó, y eso por 1 o 2 meses la inflación tiene que saltar a 15, 16, 18% en un mes, ¿no? No me debería decir 20, pero puede pasar, puede pasar.
Pero como vos después tenés los precios relativos correctos y ya no tenés tantos pesos, entonces la inflación empieza a bajar gradualmente, ¿no? Entonces, el cambio gradual te da una unificación cambiaria en 9 meses, un año, te da una inflación que primero se acelera y empieza a bajar lento, ¿eh? Va a bajar a 8 en un mes, pero bajar de 8 a 3 en un mes te lleva un año y medio, ¿no? Entonces, imagínense que el plan gradual es convivir con alta inflación. Va bajando, pero ya no puede bajar rápidamente, tiene que bajar a un ritmo, ¿no? Entonces, si llegamos en un año y medio a tener una inflación de 2% al mes, bueno, es un éxito. Eso es un gran plan antiinflacionario, gran plan. Yo diría que es como lo hicieron los países que bajaron la inflación en los 90, ¿no? Como lo hizo Colombia, como lo hizo Chile, como lo hizo Brasil. Yo creo que vamos camino a ese lado. ¿Qué pasa con la reforma? Yo creo que ahí vamos a tener muchas discusiones sobre reforma, porque yo creo que ahí Milei va a tratar de avanzar un poco más en algunas discusiones sobre reforma estructural, pero de nuevo, ahí vamos a tener mucho ruido y paso al último que tengo acá. Vamos a tener mucha discusión en la política, porque la reforma, por ejemplo, Milei plantea reformar la coparticipación. Milei no tiene el Senado y el Senado le pertenece a los gobernadores, los cuales viven de la coparticipación. Con lo cual, es imposible pensar, ningún gobierno pudo reformar la coparticipación teniendo mayoría absoluta en las cámaras. Milei tiene un 10% de los senadores y un 18% de los diputados. Entonces, pensar que puede reformar la coparticipación es imposible. Entonces, todas las reformas que él plantea, yo creo que lo que va a pasar es que va a dejar planteada un escenario de reforma, va a permitir empezar a discutir temas, pero dudo mucho que la política pueda acomodar la política para avanzar en las reformas que él cree, ¿no? Entonces, algunas cosas va a avanzar con DNU, o sea, con un decreto, pero las cosas más profundas no pueden avanzar por DNU. Por ejemplo, privatizar YPF no se puede, reformar el sistema previsional no se puede, emprender empresas públicas no se puede. Obviamente que puede reformar TELAM, ¿no? Sí, lo puede hacer, pero no retirar al gobierno de ARSAT o retirar al gobierno de YPF. Eso no se puede hacer sin el Congreso. Entonces, ¿qué les voy a decir? Creo yo que viene un año con mucha pelea en la calle por el tema de la reforma estructural, porque él va a seguir discutiendo estos puntos, pero con muy poco avance en la práctica. No sé, el sistema educativo es provincial. ¿Entienden? Entonces, es imposible, ni siquiera la implementación de unos vouchers, por más que todo el mundo esté de acuerdo, implementar un sistema de voucher a nivel provincial en Argentina ya te demanda un año de trabajo y nadie está de acuerdo. O sea, quiero decir que todas esas cosas, todas esas discusiones van a estar, van a generar debates acalorados, va a haber conflicto en la calle, pero al final del día dudo mucho que Milei pueda acomodar la política a esas intenciones. Entonces, termino nomás con mi falsa bola de cristal, porque quizás va con status quo o va con shock. Todo es posible y estamos en un momento donde no sabemos, no tenemos muchas señales, pero para que vayan pensándolo, quédense con la presentación. Lo último es una apuesta mía, esto hacia dónde vamos. Yo creo que vamos a un gradualismo. Imagínense, para mí, Macri 2016. Para mí vamos camino a algo de ese estilo, ¿no? Un gradualismo forzoso, porque no quería Macri tampoco hacer gradualismo, pero tuvo que acomodarse a la política y yo creo que Milei va camino a algo así con las particularidades, con un discurso mucho más conservador, mucho más ortodoxo en muchas cosas, avanzando en algunos temas que va a avanzar y dejando planteada así, que Macri no lo hizo, la agenda de la reforma estructural. Para mí, Milei va a dejar planteada una agenda de una forma exagerada, un poco bizarra, extremista, pero va a dejar planteada una agenda de discusión del terreno de lo público y lo privado, que creo que sí se va a empezar a avanzar en el tiempo. Bueno, dejo por acá, perdón, lo hice un poco largo, pero también hablamos de Argentina, no era tan fácil hacerlo más corto. Así que bueno, dejo por acá. Cualquier pregunta o duda, estoy acá.